de esta fase, que es la fase de la formulación, que le planteemos al niño orientaciones, los que escucharon el taller o los que vieron el taller de la guía de aprendizaje, se pudieron dar cuenta que allí nos orientaban mucho, nos recalcaban mucho, que ojalá esas orientaciones que nosotros les demos a los estudiantes vengan con un grado más de complejidad. Es decir, yo puedo plantearle al niño preguntas, orientaciones con un nivel básico, eso básico que yo como docente necesito que el estudiante me construya y me aprenda. Y también puedo darle otras orientaciones con un nivel más alto, otras orientaciones con un nivel más profundo, ¿no? Un grado más de complejidad. Entonces, por eso es que aquí viene la pregunta, ¿qué puedes decir de sus ángulos y dimensiones comparando el de 3 piezas con el triángulo formado con el de 7 piezas? Justifica la respuesta. Mire que es una pregunta de pronto un poquito más elevada, digámoslo así, porque ya tiene que entrar a comparar, él tiene que tener claro qué son los ángulos, cómo se miden los ángulos, porque él ya tiene unos conocimientos previos y debe tener en cuenta también cuando yo hablo de dimensiones, a qué estoy haciendo referencia. En esta parte de aquí, en estas orientaciones, para que no queden así nomás, entro yo como docente a hacer el papel de, bueno, vamos a escucharnos, vamos a formular estas respuestas, estos mensajes y que mis otros compañeros escuchen. Entonces, aquí donde yo puedo pues, hacer como la formulación, digámoslo así. Aquí los estudiantes son capaces de formular una hipótesis, nos dice, o una posible respuesta. El medio debe forzar a los estudiantes a utilizar sus conocimientos para producir formulaciones. Es decir, ese Tangram, esa regla me debe forzar a mí a decir, ese transportador, ¿y cómo es que se mide un ángulo? ¿Sí? Yo estoy acostumbrado a medir un ángulo desde el papel físico. ¿Será lo mismo? ¿Será la misma forma medirlo desde un material manipulativo? Desde la madera, por ejemplo, que está hecho el Tangram. Bueno. Ahora venimos a la situación de validación. La situación de validación es como esa cuando yo ya justifico esa hipótesis, ¿no? Esa formulación anterior, cuando yo ya voy a demostrar, yo ya voy a comprobar. Por ejemplo, esta pregunta aquí. ¿Podrías encontrar una figura, la figura de igual forma y distinto tamaño de la que se muestra? Esta figura se la estoy dando yo como docente, es un paralelogramo y le estoy diciendo a él, ¿podrás encontrar una figura así? De esta misma forma, pero de distinto tamaño. Hay unos que la harán más pequeña y otros que la harán más grande. Entonces, en esta situación de validación, aquí forza al estudiante a utilizar otras estrategias, no solamente el Tangram, porque es que ese medio que yo le doy a él no simplemente es limitarlo a que usted con esto tiene que trabajar. Si de pronto el niño ve otro medio a su alrededor que él ve que le puede apoyar, que le puede servir, maravilloso. Entonces, aquí obliga al niño a buscar otro tipo de estrategias y también es bueno en esta situación de validación, como le dijimos en la explicación anterior, que él empiece como a justificar esos procesos que ha venido construyendo. Por último, venimos a la situación de institucionalización. Después de que el niño ha vivido todo ese proceso, ha hecho toda esa construcción, viene mi rol, ¿no? El rol como el docente, bueno, vamos a observar, vamos a recordar todo este proceso que hicimos, cómo lo hicieron, empiezo yo de pronto a aclarar esas dudas que hayan quedado, empiezo a hacer esa realimentación con todo lo que yo observé, de esas conjeturas, de esa hipótesis que dieron mis estudiantes, el niño fue construyendo un aprendizaje, pero yo ya le doy el estatus al saber, es decir, yo ya le empiezo a hablar de lo que es la noción de semejanza, es decir, hay un reconocimiento de lo aprendido. Bien, como lo dije ahora rato, dentro de la teoría de situaciones didácticas, pues ahora lo más importante es como la construcción, ir vivenciando, ir viviendo con nuestros estudiantes cómo ellos van construyendo ese aprendizaje. Para esto, dentro del programa Todos Aprender, ellos nos facilitan unos cuadernillos
hay para lenguaje y para matemáticas. En matemáticas lo que nosotros llamamos libros de matemáticas PREX, donde apoyan nuestro proceso de enseñanza y también apoya el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Este es un material educativo muy lúdico, no es un libro común porque no se basa simplemente del concepto y de unos procedimientos o simplemente de unos ejercicios a desarrollar, sino que lleva al estudiante a que por medio de unos centros de aprendizaje, que ya vamos a hablar de ellos, él vaya llegando, vaya haciendo resolución para que llegue a una solución. Tengamos en cuenta que cuando yo hablo de solución, simplemente es llegar a un resultado inmediato, es tanto. Mientras que yo hablo de resolución, pues es todo un proceso que yo llevo para llegar a esa solución. Bien, vamos a darle una mirada a lo que nos trae, a lo que nos enseña la cartilla de matemáticas de PREX y cómo lo podemos llevar a cabo en nuestras prácticas de aula. Hay instituciones que todavía no lo conocen, pues es el momento como para irlo descubriendo, y las que ya lo conocen, pues para que hagamos como un reconocimiento más sobre él. Dentro de la cartilla de matemáticas PREX nos muestra la estructura de una secuencia didáctica, es decir, cómo va llevando la cartilla al aprendizaje del niño. Entonces, lo que pretendemos como comunidad de aprendizaje aquí es hacer la correspondencia de esta estructura de la secuencia didáctica, de estas etapas, de estas subetapas, llevemos la correspondencia a la teoría de las situaciones didácticas. Bien, las cartillas manejan la etapa de comprensión, que trae unas subetapas que es la presentación del contexto, presentación de la situación problema, una construcción del esquema, viene una segunda etapa que es la etapa de la descontextualización, que hacemos alusión a los centros de aprendizaje, ahorita más adelante vamos a explicar cada una de ellas, viene una tercera etapa que es la de resolución de la situación problema, y por último una etapa que es la etapa de la reflexión. Esta es la estructura que nos muestra el material de matemáticas PREX, que vamos seguidamente, les vamos a dar la relación que trae con la teoría de las situaciones didácticas. Bien, vamos a hablar ahora de la etapa de comprensión, que es la primera etapa que nos muestra, que nos enseña la cartilla. Tengamos muy en cuenta de que estas cartillas también fueron diseñadas con base a las etapas que nos sugiere Polya para la resolución de problemas, ¿sí? Y que va muy unido y vamos a buscar la coherencia que tiene con la teoría de las situaciones didácticas. En esta etapa de la comprensión está como subetapa primero la presentación del contexto, cuando yo le doy al niño la situación didáctica, es decir, la situación problema. Valga la claridad que tener, pues, claro, valga la redundancia, qué es situación problema, a qué es un problema, ¿no? Es algo diferente. Problema es lo que es la tarea a lo que se enfrenta el estudiante, es a lo que él tiene que resolver. Y una de las tareas importantes de nosotros como docentes es lograr que el estudiante se motive a darle solución, se motive a resolver esa tarea. Cuando hay motivación, entonces allí sí hay algo por resolver, entonces sí hay un problema. Bien, hay una segunda subetapa dentro de la etapa de comprensión que es la presentación de la situación problema. Pero aparte de que yo se la presente, la idea es que el estudiante se familiarice con esa situación. ¿Cómo se va a familiarizar con ella? Haciendo la lectura de la misma. ¿Sí? Es leer una lectura somera primero de ella como para darme cuenta de qué se trata y luego hacer como otra lectura más a fondo para en la misma yo poder identificar qué es la tarea que me piden encontrar o la tarea que me piden realizar, es decir, cuál es el problema, que dentro de esa situación problema yo identifique el problema. Bien, y para eso me invitan como una tercera subetapa a hacer una construcción del esquema. Este esquema yo lo puedo
hacer de varias formas. Hay muchas personas que de pronto lo hacen de una manera descriptiva y pues obviamente yo debo tener en cuenta para construir el esquema cuál es la información que la misma situación problema me está dando, cuál es esa consigna que me está brindando el texto, cuáles son los datos que me pueden ayudar o me pueden servir para darle solución a ese problema. Y también hay que tener claro pues la identificación de la tarea. Cuando yo tengo esto, yo construyo mi esquema siempre teniendo como foco principal la tarea, el problema, apoyado de unos datos, de unas informaciones adicionales que me está dando. Particularmente, personalmente, soy una de las que construyo el esquema de manera gráfica. Ya como le decía, hay muchas formas de construirlo. En matemática es bueno llevar al niño, siempre hemos mencionado esto, desde lo pictórico, que él haga sus dibujos, que pasemos a lo gráfico o a lo simbólico para ya lo último llevarlo como a la forma algorítmica, es decir, a la forma de la operación. Bien, esta etapa de la comprensión tiene relación o tiene coherencia dentro de la teoría de las situaciones didácticas con la situación de acción y con la situación de validación. ¿Por qué la situación de acción? Es que él tiene que empezar en el momento en que yo hago la lectura del problema, también voy empezando a pensar de qué manera o las estrategias para yo ir empezando como a darle solución a esta situación. Bien. Dentro de la segunda etapa de la estructura de la secuencia didáctica que nos muestra el material de PREX, encontramos la etapa de descontextualización. Aquí nos alejamos un poco del concepto, nos alejamos un poco del proceso matemático y llevamos al niño que por medio de unos centros de aprendizaje, como lo llama la cartilla, él empiece a construir el conocimiento. Estos centros de aprendizaje es el medio que yo le estoy brindando al niño para que ella empiece a buscar la noción o ir llegando como a esa solución. ¿Qué situaciones didácticas se viven aquí? La situación de acción, el niño está actuando, ¿sí? Y hay una formulación y hay una situación de validación, porque cuando él empieza a trabajar con esos centros de aprendizaje, él comienza a formular mensajes, él comienza a definir hipótesis, que es allí donde yo comienzo a comunicarla con mis compañeros y comienzo también a defender y a justificar esas hipótesis basadas en esas estrategias que surgieron de la manipulación de estos centros de aprendizaje o de ese medio. Bien, aquí nos dice muy claro, es el desarrollo de procesos generales de la actividad matemática, es el enriquecimiento del esquema con conceptos y procedimientos, es decir, estos centros van a apoyar ese esquema anterior que yo me formulé. ¿Será que esas información que me está dando la situación, problema, de verdad me va a aportar o me va a servir para llegar a una solución? Aquí es donde el estudiante comienza como a hacerse esa serie de interrogantes que les va a ir aclarando con base a lo que vive en estos centros de aprendizaje y con lo que escuche de los demás compañeros. Dentro de los centros de aprendizaje de esta etapa es contextualización, ellos se van a vivir o se van a desarrollar en 4 secciones. Estas secciones no son horas de clase, ¿no? Yo puedo demorarme en una primera sección varias horas de clase, simplemente es como irlo llevando a este desarrollo de una manera gradual. Por ejemplo, en la primera sección, con esos centros de aprendizaje, el niño comienza apenas como a manipular y mirar esto de qué manera me va a servir, esto de qué manera me va a aportar para yo llegar a construir eso que me están pidiendo. Viene una segunda sección que es regreso a los aprendizajes, porque ya he activado unos conocimientos previos, esos conocimientos previos de qué manera me ayudan a profundizar a eso que voy a llegar. Viene una tercera sección que es la ejercitación. Aquí ya comienzo yo a desarrollar habilidades. Aquí en estas primeras 2 estaba yo como construyendo el aprendizaje. Aquí ya estoy desarrollando habilidades y viene una cuarta sección que es la aplicación y me hablan de la evaluación de los aprendizajes alcanzados.
Esto aquí es la evaluación de los centros de aprendizaje, no es la evaluación del aprendizaje como tal, ¿sí? O la evaluación de lo que yo como docente pretendo que los estudiantes me adquieran aquí. Es la evaluación de todo lo que viví o de todo lo que yo utilicé y diseñé con estos centros de aprendizaje. Pasamos a la tercera etapa de la estructura de la secuencia didáctica, que es la etapa de resolución de la situación problema. Y tiene correspondencia con la situación de formulación y la situación de validación. Ya, transmito mis mensajes. No sé si se han dado cuenta que en todo este proceso que hemos mostrado hasta ahora, siempre está como muy patente allí la situación de formulación y validación, ¿sí? Porque me está ayudando al niño a que él ya vaya formulando esas estrategias, él ya va emitiendo allí unos juicios, él ya tiene como claro esos conceptos, por eso es bueno que como docentes siempre le recalquemos que vaya haciendo registro de todo eso que va encontrando, registro de todo eso que él va descubriendo, para que cuando llegue el momento, momentos como el de aquí, como de formulación y validación, él tenga como los suficientes argumentos para poder justificar y poder defender su hipótesis ante los compañeros. Y cuando llegue el momento de la institucionalización, pues ya le demos una formalidad más a ese saber. Ahora viene la etapa de reflexión, ¿sí? Tiene mucha relación dentro de la teoría de las situaciones didácticas, que es la situación de validación y es la situación de institucionalización. La etapa de reflexión, el rol del docente es muy importante, ¿sí? Porque aquí es donde yo ya empiezo a hacer voy a hacer el cierre de ese aprendizaje. Entonces empiezo a hacer la realimentación de todo lo que fue ese proceso que vivieron mis estudiantes, de todo lo que yo observé en ellos, de toda esa construcción, y ya le doy la formalidad de ese conocimiento, lo transformo en un saber. Miren que son dos términos diferentes, ¿sí? Y le doy estatus a eso. Allí es donde yo ya le hablo al estudiante de lo que yo quiero, del objetivo que yo tenía claro con esa situación, problema que ellos pues adquirieran aquí. Aquí hay algo muy importante que lo quise pues resaltar aquí abajito, dice memorias colectivas. Estas memorias colectivas se pueden hacer de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo le digo al estudiante del registro, del desarrollo de sus actividades, que registren o escriban eso que están encontrando, eso que están descubriendo, eso se me convierte en memorias colectivas. Yo puedo hacer memorias colectivas como docente también dentro de mi aula de clase en forma de una cartelera, por ejemplo, donde yo les puedo escribir a ellos esas palabras, esos términos que son desconocidos para ellos, ¿sí? Y que de pronto me van a servir más adelante para construcción de otro aprendizaje. Bien, mis profes, eso es todo lo que en el momento pues les quisimos traer como comunidad de aprendizaje, que ustedes tengan claro, que tengamos claro acerca de la teoría de las situaciones didácticas, de conocer un poco más de este gran autor, el padre de la didáctica de la matemática, como es Guy Brusseau. A mí me ha parecido muy interesante toda esta parte que él nos enseña aquí. Es como haberle dado esa formalidad a todo ese proceso dentro de la enseñanza que nosotros dentro de nuestro salón de clases, pues digámoslo así, pues hacemos con nuestros estudiantes. Es la formalidad. Entonces, la invitación es que dentro de esa construcción de nuestros planes de clase, nuestros planes de aula, tengamos muy en cuenta y hagamos vivir que nuestros niños hagan suyo esos momentos, hagan suyo estas situaciones. Hagamos que el niño construya aprendizaje, hagamos que el niño explore, que el niño descubra, démosle los medios, que él también tenga la oportunidad de buscar sus propios medios, porque muchas veces el aprendizaje, cuando es así de vivencial, el aprendizaje es más significativo y el aprendizaje se queda. A veces cuando nos damos mucho a la memoria, a aprender cosas muy mecánicas, muy dadas a la letra,
el aprendizaje es muy corto y necesitamos que nuestros niños aprendan para la vida y aprendan a largo plazo. Entonces, para eso tenemos que apoyarlos y ayudarlos mucho de que de esa construcción del aprendizaje sea vivencial. Cualquier inquietud, cualquier sugerencia, esta comunidad de aprendizaje de tutoras se despide de ustedes, estamos muy atentas y como siempre lo he dicho, gracias por ser parte de este gran equipo. Hasta una próxima ocasión.